todas. Ok, hay que, son las 8:06. ¿Qué les parece si empezamos? Y en la medida en que otros compañeros vayan llegando, pues vamos entrando en esta reunión. ¿Les parece? Yo propongo lo siguiente, ¿por qué no hacemos una rondita rápida de presentación Sí, de la gente que está mientras llegan y empezamos a es- las 10? sí, precisamente quería recordar como el orden del día. Lo primero que íbamos a iniciar era con una muy, muy rápida ronda de presentación. No se trata de presentar toda la hoja de vida, sino muy rápida. Nombre y país, etcétera, muy cortica. Luego quisiéramos dar la bienvenida a Lirio y escuchar la visión de Lirio sobre el proceso del Partido Unitario. Luego de eso, pues damos una ronda de preguntas a los participantes y por último podemos discutir algunas propuestas de coordinación con Colombia. Eso eran como los 4 puntos propuestos para esta jornada. Entonces, comencemos. A Hola, mí me Efraín. ayudaría, me ayudaría si ustedes en la presentación tienen preguntas para yo ubicarme, ¿qué quieren que yo diga? Ah, ok, perfecto. Muy Pues bien, si tienen alguna pregunta concreta me dicen y yo con eso hago la charla de una vez respondiendo preguntas. perfecto. Bueno, Antonio, Jaime, importante saber, Alirio, hasta qué horas, o sea, con cuánto tiempo cuenta, porque a veces nos extendemos y tenemos que ser estrictos con el tiempo hoy. Pues no sé si 40 minutos está bien, hermano. Dale. Listo. 40 incluidas las preguntas o 40 tu presentación. No, me han Todo. dicho que esté ocupado a las 2 de la tarde, que tengo que almorzar e irme para otra reunión. Ah, listo, perfecto. Entonces tenemos ese límite de 40 minutos, perfecto. Bueno, entonces, compañeros, empecemos la ronda de presentaciones y quienes tengan preguntas de una vez las pueden formular. ¿Con quién empezamos? Voluntarios. ¿Puedo Bueno, empezar? entonces yo empiezo. Dale, Livia. A Bueno, ver, entonces bueno, Livia y después estoy. Antonio. Buenas noches a todos y todas. Livia Acero Borbón. Estoy en el nodo de Colombia Humana Francia y vivo en París. No Gracias, tengo Livia. preguntas por el momento para el invitado. Gracias. Antonio. Hola, gracias, Jaime. Un saludo especial al compañero Alirio Uribe. Bueno, mi nombre es Antonio Ramírez, estoy en Londres y hicimos parte junto con Carlos desde hace más de 7 años de la construcción de algo que en su momento se llamó Convergencia y después se convirtió en Colombia Humana. Y bueno, estamos aquí para trabajarle a la unidad. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Quién más desea? José. José Gamboa. Bueno, dale, Sigue, José. Carlos. ¿Qué Ah, tal? bueno. Carlos, sigue, por favor. Dale, José. Dale, José. Bueno, mi nombre es José Gamboa. Soy refugiado en Suecia. Hago parte del Congreso de los Pueblos, pero y también hemos venido. Armando, cierra el micrófono porque nos están interrumpiendo. Es correcto, sí. Espera un Eh, momento. eh, y venimos trabajando con un colectivo para un proceso de unidad al interior del Pacto Histórico Internacional. Habida cuenta que de antes, en las pasadas elecciones, logramos ser un ejemplo de unidad y por eso estamos preocupados por esta temática. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Carlos y después Ángel. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cruz, desde Londres. Eh, Trabajo con la comunidad, he trabajado con la comunidad, activista en la comunidad y con los trabajadores en el Reino Unido. Un abrazo, bienvenido. Esperamos escuchar tus em, opiniones sobre lo que está pasando en este momento. Mi pregunta es muy general, es decir, ¿qué hacer en la actual coyuntura, en este momento, frente a la arremetida burda de la derecha? ¿Qué hace los líderes del pacto histórico para frenar esta arremetida? ¿Y qué podemos hacer?
desde acá. Gracias, Carlos. Ángel, por favor, tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal, Alirio? Buenas noches a todas y todos. Un abrazo. Qué alegría esta reunión. Soy Ángel Álvarez del Congreso de los Pueblos Bruselas. Trabajo en la solidaridad, en derechos humanos y con la migración a través de el trabajo eclesial de base de una parroquia aquí en Bruselas. Tengo dos preguntas. Una, ¿es cierto que si no nos unimos no se puede participar en política? O sea, que es cierto que toca ser una personalidad jurídica, un partido para poder participar en el debate electoral, ¿no? Sobre todo para las presidenciales. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué impacto y qué se espera? ¿Cómo se está viendo ahí en Colombia la reunión de la Asamblea Nacional Popular del sábado y el domingo? Gracias. Muy amable. Jaime, Saludamos. Jaime, Sí. perdón. Hay gente que está pidiendo entrar y no le dan la No, entrada. Entonces no, lo me siento, dice que... acá no tengo a nadie en lista para entrar. Ah, Buenas bueno. noches, acabo de entrar, Alex de León. Hola a Ok, todos. muchas gracias, Alex. ¿Hay la posibilidad de que coloques la cámara un momento en la presentación? Estamos haciendo un momento de unos segundos de presentación cada uno y si hay preguntas para formularle a Lirio para que por favor las formules. Tienes la palabra, Alex. No tengo pregunta. Buenas noches. Creo que no me oyeron. Perdón, buenas noches a todos, compañero Alirio, y a todos los otros compañeros. Buenas noches. Estoy desde León y bueno, pues por ahora estoy escuchando y ya veremos si tengo preguntas sobre el evento. Gracias. Ok, muy amable, gracias. Armando, tienes la Bueno, palabra. gracias. Sí, paso a presentarme. Soy Armando Albuena, junto con Kelos, mi compañera aquí en el País Vasco. Estamos vinculados a algunas plataformas de trabajo, no solo en el País Vasco, sino en Pamplona y Asturias. Entonces, mi pregunta sería un poco descarada. Es posible decir, hay detrás del gobierno de Petro que pasa, digamos, la evaluación eh, por parte de las esperanzas y expectativas de los colombianos y colombianas, pero ahí ahora puede haber una pretensión de concentrar, digamos así, los resultados de una futura elección para que se imponga, digamos, un pensamiento unitario, digamos, un pensamiento unitario solamente, o hay posibilidades. ¿Cuál es la pretensión de lo que ha sido el gobierno de Petro y la gente que está alrededor en ese sentido? Si quiere reeditar si fuera posible, porque además sé que él ha rechazado volver a ser electo, pero si un movimiento que él pudiera manejar estaría limitado, digamos, a sus directrices, o hay posibilidades de más democracia dentro de el espectro de la izquierda. Muchas gracias, Armando. Quedamos 3 personas. John, buenas noches, por favor te presentas. Y si tienes alguna pregunta para formularle a Lirio y si quieres colocar la cámara al menos al comienzo para conocerte. Gracias. ¿Aló, John? Yo no está. Bueno, mientras tanto, entonces, Efraín, ¿quieres presentarte, por favor? Y si tienes alguna pregunta para formular. Sí, pues soy Efraín Abella de Suiza. La pregunta es, creo que ya la formularon, ¿verdad? Que sí o sí hay que construir el Partido de la Unidad, sí o sí tiene que ser un partido que junte personerías jurídicas e irnos con una sola personería jurídica eventualmente del nuevo partido que se construye. Y bueno, esa es la pregunta.
Gracias. Gracias, muy amable, Efraín. John, tienes la palabra. Puedes Sí, presentarte de manera corta y si tienes alguna pregunta para formular a Lirio. buenas noches, yo soy John Velázquez de Bruselas, Bélgica, actualmente candidato al Congreso de los Pueblos. Y no, mi intención es escuchar un poco y conocer un poco más las reflexiones que están desarrollando. Muy amable, John. Bueno, creo que solamente quedo yo para presentarme. Sí. Bueno, me llamo Jaime Gómez, soy exiliado, vivo en Suecia y he trabajado durante muchos años con el tema del exilio, los derechos humanos y la defensa de la democracia. En este momento mi empeño es trabajar completamente el tema de la unidad en Colombia. Le estoy dando entrada a una nueva persona que se llama iPhone. Por favor, iPhone, ¿te puedes identificar? Eres tan amable. ¿Aló? Bueno, mientras tanto, formulo entonces las dos preguntas que tengo para Lirio. Una, si necesariamente tiene que ser el instrumento político, tiene que ser un partido o también puedes constituirse alguna forma de frente o de movimiento. Y segundo, ¿cómo van las discusiones y cómo está el ambiente político entre las organizaciones que han manifestado su voluntad de unirse a la propuesta del Partido Unitario con respecto a los mecanismos para conformación de listas y de candidatos a diferentes niveles, en el orden nacional, municipal y regional? Gracias. Seguimos con iPhone. ¿Me oyes? Bueno, mientras tanto, José, tú pediste la palabra. Sí, para una pregunta que olvidé decir, Alirio, pareciera que el actual proceso de construcción de unidad se está dando desde las cúpulas y no desde las bases. ¿Es así o no es así? Y segundo, pareciera que el acuerdo es mucho más electoral y no programático. ¿Es así o no es así? Gracias. Gracias, José. Le hago un último llamado a quien se identifica como iPhone, porque realmente no puedo seguir la reunión sin saber de quién se trata. Y que si no se identifica, pues se saca. Sí, por favor, se identifica. Prefirió salirse porque es segunda Ya, ahí lo generación. saqué. Ahí lo saqué. Perfecto. Antonio, ¿te habías pedido la palabra? No, Jaime, solamente me parecieron muy puntuales las preguntas tuyas y las de Jaime. José, digo, Ok, gracias. muy amable. Gracias. Bueno, ya hecha la presentación y con algunas preguntas en la bandeja, Alirio, en primer lugar, agradecemos tu presencia y el tiempo que dispones para esta conversación y por favor, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, para todas y pues me alegra mucho verles. Algunos de ustedes hace 20 años que no nos vemos, bueno, pero me agrada saludarles. Bueno, voy a hablar en condición de copresidente del Polo Democrático, en condición de congresista del Pacto Histórico y de estar pues tratando de agenciar este proceso unitario y con la convicción de que la unidad es el camino y que ya tenemos pruebas de que ello fue así. Y creo que con lo que tengo preparado respondo las preguntas que ustedes han formulado. Lo primero que debo decir es que en el 2015, yo era congresista también, aprobamos una reforma constitucional que se llamaba el equilibrio de poderes y allí se estableció en la Constitución que aquellos partidos que tuvieran menos del 15% del censo electoral podían coaligarse para armar listas, en este caso, pues lo que hicimos en el 22 al Congreso. Nosotros estrenamos ese artículo cuando en el 21 se creó el Pacto Histórico y nos sumamos, calculo yo, unos 30 partidos políticos, de los cuales 6 tenían personería y 24 no tenían personería y otros sectores, y fundamos el Pacto Histórico y presentamos nuestras listas unitarias al Congreso, en las cámaras, en el Senado,
con una reforma política desde mi punto de vista práctico, y es que llamamos a votar por el voto programático, llamamos a votar por un programa, llamamos a votar por hombres y mujeres en listas cerradas, paritarias, cremalleras, que es la única forma de garantizar una representación igualitaria de hombres y mujeres, pero con un gran componente antidemocrático que fue el esfero ordenando las listas. Lo que se quiere hacer en el 26 es lo que se hizo en el 22, pero corrigiendo el esfero. Es decir, como lo dijo Petro en la instalación de la Colombia Humana, que sea el pueblo el que ordene las listas. Pero básicamente es la misma reforma política, voto programática, listas cerradas, paritarias, etcétera, pero con consulta previa. ¿Qué pasó en el 22? Pues en el 22 probamos que gracias a esa fórmula pusimos la bancada más grande en el Congreso, elegimos a Petro, elegimos a Francia y ganamos el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay ninguna posibilidad de decir que la unidad no es el camino para seguir. ¿Cuál es la apuesta estratégica para el 26? Que ya no tengamos 50 congresistas, sino que tengamos 60, 70, 80, 90, 100, algo como lo que pasó recientemente en México. Y que tengamos una continuidad del gobierno de Petro, no con la reelección de Petro. No hay jurídicamente ninguna posibilidad de reelegir a Petro, porque no hay las condiciones para hacer una constituyente, porque no hay las condiciones para hacer una consulta, porque la Corte Constitucional la tumbaría por 1000 factores que no voy a decir acá. Pero sí podemos reelegir nuestro proyecto político. Ahí alguien ponía cómo se llamaba el nuevo partido, pues se llama Pacto Histórico. Si ustedes miran las encuestas, hay encuestas donde el Pacto Histórico tiene 25 puntos por encima del segundo partido más conocido en el país. Hay por lo menos 6 encuestas donde dicen usted a qué partido pertenece o cuál partido le gustaría, y en todas gana el Pacto Histórico, y hay unas que gana con 20 puntos más, con 22 puntos más que sobre el segundo. Entonces, indudablemente la marca ya está posicionada y se llama Pacto Histórico. ¿Qué pasó en el 22? Por el hecho de haber ganado y ser una bancada mayoritaria y haber elegido gobierno, nosotros ya somos partidos mayoritarios. ¿Eso qué significa? Que por límite y mandato constitucional, los que nos fusionamos en listas en el 2022, no podemos fusionarnos en el 26 en listas unitarias ni entre nosotros ni con otros, porque somos partidos mayoritarios. Eso es un tema jurídico, yo lo digo aquí como abogado, eso no es una consideración política. Ese es un efecto constitucional de pasar de ser minorías a pasar a ser mayorías. Por eso se establece como camino o como ruta liderada por el propio presidente de que la única forma es disolver las personerías actuales en una nueva personería. Ustedes son mayorcitos algunos, fue lo que hizo la CUD en su momento. Se disolvieron las centrales sindicales para crear una nueva central sindical que se llamó la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Es la misma figura. No existe jurídicamente en Colombia el Frente Amplio, como sí existe en Uruguay, como sí existe en otras partes donde los partidos, independientemente si son minoritarios o mayoritarios, se coaligan y hacen listas unitarias. Eso se puede hacer para cargos uninominales, o sea, presidencia, alcaldías, gobernadores, pero no se puede hacer en este caso para el Congreso. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, pues irían muchas listas, una de Colombia Humana, una del Polo, otra de Maíz, otra, bueno, de cada sector, y eso nos traería problemas porque podríamos perder los umbrales de los partidos y podríamos perder curules. En el 22, a pesar de haber ido unidos,
Fuerza Ciudadana se mandó por fuera, se perdieron 3 senados. Las mujeres de Antioquia se fueron por fuera, estamos listas, se perdió un senado. Si nosotros nos mandamos como estamos hoy, por lo menos serían 6 o 7 listas al Senado. Y eso sería una debacle electoral. Entonces, mi posición es que jurídicamente, constitucionalmente, tenemos que fusionarnos. O tenemos que volver a cometer el error que cometimos en octubre. ¿Qué pasó en octubre? En octubre nos fuimos supuestamente en coalición de pacto histórico con las personerías abiertas y eso se tradujo en que tuvimos 3.000 candidatos de pacto, más de 20.000 candidatos, unos por la UP, por el Polo UP, por Colombia Humana UP, por Maíz, por lo que sea, y 10.000 se quedaron sin avales y sin acuerdos de aval unitarios. Y eso nos llevó a la mierda porque no sacamos nada, ni gobernadores, ni alcaldes, ni concejales, ni diputados, ni nada. Eso sería para mí lo que pasaría en el 26 si no hacemos un proceso unitario. Por supuesto, esto tiene mucha gente inteligente que dice que esto no es así, que si teníamos el 20%, entonces quiere decir que cada personería tenía el 3%, entonces que por qué no nos unimos aquí así, aquí así, armamos listas por aquí, por allá. Yo lo que les quiero decir es que nosotros, a pesar de ser minoritarios y en coalición, perdimos el presidente del Congreso, Roy Barreras, por doble militancia. Perdimos el presidente del Pueblo, que fue el último, por doble militancia. Perdimos a Pachón por doble militancia. Perdimos a Polibio, presidente de AICO, por doble militancia. Entonces nosotros no podemos correr riesgos jurídicos inventándonos un cuento de que podemos ir en coalición aquí así o aquí así para que luego nos tumbe el Consejo de Estado las listas, las curules. Entonces ahí aclaro ese proceso. ¿Por qué sostenemos que la única salida es disolvernos o fusionarnos? Claro, alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no creamos otro partido y entonces metemos la gente por ahí? Pues ya los que están electos irían en doble militancia. Entonces ya perderían curules por doble militancia, si van a continuar. Entonces, la solución a la vista es eso. Hay un proceso de reagrupamiento político. En el pacto histórico hay 2 bloques en este momento. El Polo, el Burro Adelante, Colombia Humana, y los comunistas, UP y Partido Comunista, que estamos abogando por ese componente de partido unitario, con los componentes que acabé de decir, pero con consulta previa para ordenar las listas. Y hay otros compañeros que son los unitarios, donde está el PTC, Todos Somos Colombia, Esperanza Democrática, Comunes, Partido Ecologista, Movimiento Integración Democrática, que ellos consideran que los otros grandes tienen un complot con Petro para joder a los chiquitos y que los chiquitos no los tienen en cuenta y no los escucha nadie. Y entonces los unitarios están planteando que no quieren ir al proceso del pacto. Vengo de una reunión con ellos convenciéndolos de que no se pueden quedar por fuera. Digamos que ahí hay un proceso y ahí hay un bloque. Pero hay otros bloques. Está la llave del cambio donde los independientes de Antioquia con los independientes, con los de Fuerza Ciudadana están armando otro bloque. Fuerza por la Paz de Roy y Ada van por otro lado. Hay una gente que se llama En Marcha o Poder Popular, donde están los sectores liberales con Samper, otros sin Samper, donde está también el santismo, y todos esos bloques es lo que yo llamo el Frente Amplio. Eso es lo que yo llamo el Frente Amplio. Entonces, ¿en qué va ese proceso unitario? Básicamente, lo que existe es una cosa que se llama el Comité Político del Pacto Histórico, donde van presidentes, copresidentes, secretarios, etcétera, acompañados, y se ha hecho el siguiente ejercicio. Se tienen como 2 productos que la idea sería abrirlos al público. Se cogió el programa de gobierno de Petro y Francia, y se cogieron el ideario de unidad del Polo y los documentos políticos fundacionales de los 10
partidos que tenían personería en ese momento y se hizo un comparativo programático y la identidad es del 90%. Hay un 10% de diferencias. ¿Qué nos gustaría hacer? Nos gustaría poner ese documento en una plataforma pública para que se hagan asambleas populares nacionales e internacionales en 500 o en más municipios, con una metodología que se le va a entregar a la gente, para que la gente lea el programa, lea los cruces, lea lo que hay consenso, lea lo que hay disenso, haga el debate, llene los formatos y diga, le falta el programa, qué sé yo, el reconocer a los pescadores de no sé qué, o bueno, lo que quiera. Y tratar de construir el programa de ese nuevo proceso unitario que necesita Colombia. No que necesita Lirio, ni que necesita Robert, ni que necesita Clara López, no. Lo que necesita el país, el acuerdo programático. El otro ejercicio que se ha hecho fue coger los estatutos de todos los partidos y compararlos y mirar en qué somos iguales y en qué somos diferentes. Y ahí se encontraron unos hallazgos. Y esos hallazgos y esas cosas que no están resueltas, las hemos traído a discusión como se han resuelto en otras partes. En el PT en Brasil, en el Frente Amplio en Uruguay, en el proceso de Morena en México, en el proceso de Podemos en España, porque todas las discusiones o todas las contradicciones que podemos tener o las diferencias que podemos tener ya han existido en otros procesos de unidad y de convergencia en otras latitudes. Y la idea entonces es beber de las experiencias de procesos unitarios progresistas, frente amplistas de otras latitudes. La idea también es poner a discusión del pueblo, como lo dije en el programa, esos elementos. ¿Cuál es la naturaleza del partido? ¿Cómo se organizaría a nivel nacional, a nivel territorial? ¿Cuáles serían las reglas del juego electorales? ¿Cuál sería la estructura? Los órganos de control, bueno, todos los componentes de lo que es un proceso constructivo partidista. Y obviamente, si ustedes me preguntan yo cómo lo veo, nada se ha decidido. Ojo, no hay nada decidido. Estos instrumentos son instrumentos para guiar la discusión. Nada está resuelto. No hay ningún complot. No hay unas reuniones clandestinas con el presidente y dirigentes de algunos partidos para decir tienen que hacer esto o lo que sea, que es lo que se especula a veces afuera. Para mí, el partido estaría conformado por agrupaciones políticas, unas que tienen personería, otras que no tienen personería, unas que tienen expresiones nacionales, otras que tienen expresiones territoriales, otras que tienen expresiones locales. Estaría también con el componente social, movimientos sociales que tendrían representación al interior del partido. Y estarían las personalidades, los artistas, los escritores, los pintores, los muralistas, los intelectuales, gente que tendría la posibilidad de estar allí porque también tienen una posibilidad de expresión política. Ese partido sería algo parecido al Polo, sería un partido de tendencias. La tendencia de la UP, la tendencia de ustedes, que veo que la mayoría de aquí son de Congreso de los Pueblos, y entonces ese gran partido tendría una expresión de tendencias políticas, porque nos iríamos todos para allá y tendríamos que pensarnos en un cogobierno que respete las diferentes agrupaciones políticas en esa participación. Tenemos que definir el tema de los bienes, porque aquí no hay capitulaciones como cuando usted se casa y se va con otra o lo que sea. Entonces simplemente el Polo crea la Fundación Carlos Gaviria y le asigna sus casas y sus bienes a esa
la UP queda la Fundación Jaime Pardo Leal, el otro, cada uno crea lo que quiera, pone allá sus bienes y entramos sin bienes al nuevo partido y después, si es que no nos entendemos o nos escindimos o lo que sea después, pues cada cual tiene sus bienes. Tendría que haber una regla de equidad para que todos quepan, unas reglas electorales, que si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿y cómo se ordenaría una lista del Senado ordenada por el pueblo? Yo diría, mire, si hay 10 personerías jurídicas para hacer la lista de los 100 senadores, claro, alguien me puede estar diciendo aquí, sí, ve que eso es un acuerdo electoral y no un acuerdo unitario, social, político, progresista, pero bueno, yo estoy aquí como político hablando más de lo electoral. ¿Cuál sería el orden de la lista? Entonces yo diría, los fundadores deben tener alguna ventaja. Entonces los fundadores podrían tener, si son 10 partidos con personería, las 10 primeras curules ordenadas por el número de votos. Si el que más sacó votos fue la UP, pues la UP pone el primer nombre, hasta el 10. Y del 11 en adelante, todas se ordenarían por el número de votos que tuvo cada candidato o candidata en la consulta, con la regla de hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. Bueno, eso es una especulación porque digo, nada está resuelto, pero son como cosas que se están mirando allí. Ahí en los estatutos tendrían que tener los deberes, tendrían que tener los derechos de los afiliados, bueno, toda la cosa de la participación y demás. Digamos que este proceso todavía está oculto porque esto que les estoy contando todavía no ha salido a la luz pública porque estamos tratando de ajustar los documentos que se pondrían a la consulta de tal manera que si alguien en Bruselas o en Londres o en París, ustedes se reúnen con sectores políticos de Colombia, del pacto, de lo que sea, pues pueden dar el debate sobre programas, sobre partidos, sobre naturaleza, sobre todo eso, pero también lo pueden hacer en Ayapel, Córdoba, pero también lo pueden hacer en Tame, Arauca, pero también lo pueden hacer allá en el Amazonas, bueno, en Leticia, donde sea, y que la gente, y que ese proceso se pueda ver, que cualquier persona pueda entrar a la plataforma y sepa qué dijeron en Ayapel, qué dijeron en el Amazonas, qué dijeron en Bruselas, qué dijeron, y ahí va quedando como toda la memoria de eso. En este momento solamente Colombia Humana ha votado, con todas las críticas que tiene, unas a favor, unas en contra, bueno, ha votado ese proceso. En noviembre lo va a hacer la Unión Patriótica, en noviembre el Polo, en noviembre lo va a hacer Maíz, etc. El maíz parece que se va a escindir en un sector que se va al pacto y otro sector indigenista que se queda con la jurisdicción indígena. Los verdes también están reacomodándose. Inicialmente habían pensado que se iban a escindir entre los verdes de todos los colores y los verdes progresistas, pero ya los verdes se pusieron de acuerdo que no, que ellos van a seguir unidos en las listas a Congreso, pero que pueden tener 2 candidatos presidenciales. Y entonces los unos se van con Claudia y los otros se van con el que nosotros pongamos, a partir de las consultas. Que yo creo que lo que va a pasar es eso. Estamos corridos de tiempo, porque lo estoy hablando desde lo electoral. ¿Por qué? Porque si en octubre, o sea, en 14 meses, hay que presentar las listas a la registraduría. Si se va a hacer elecciones primarias para ordenar las listas, serían en septiembre. Si se van a hacer en septiembre, la campaña sería en julio y agosto, o sea que en junio tendrían que estar inscribiéndose todos los candidatos. Nadie tiene derechos. Yo soy congresista elegido, yo voy a la consulta y si no saco votos, pues no quedo en la lista. Ningún congresista va a ir por derecho propio a las listas ni de Senado ni de cámaras. Todo mundo entra por votos. Esa es la regla que se está hablando. La gente ya no se va a mamar que 4 gatos aquí en Bogotá con un esfero ordenen, pongan los nombres y ordenen las listas. De tal manera, compañeros, bueno, soy porque somos, no sé qué va a hacer. Ellos juran que tienen votos y que quieren ir en listas separadas. Cada cual tiene derecho a suicidarse como quiera políticamente. Entonces, desde mi punto de vista,
Eso es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Pasado mañana en Bogotá, el 14 y 15. Pues que nosotros estamos convocando a la gente, a delegados de todo el país, porque ya hubo reuniones en 25 departamentos, a dar el debate sobre unos temas estructurales, y lo que vamos a generar es una agenda de movilización en estos 23 meses que quedan de gobierno para evitar que tumben a Petro, para impulsar las reformas y para agenciar ese proceso unitario. La reunión del 14 y 15 no es partidista, es de movimientos sociales y populares para efectos de movernos. Por supuesto que ahí está participando el Pacto Histórico, pero los otros actores son la Minga del suroccidente, que es mucho más allá del CRIG, son una cantidad de organizaciones, está la Coordinadora Unitaria, que eso tiene más de 150 sectores y organizaciones, y están las confederaciones sindicales, y están las centrales de pensionados, por el lado del movimiento sindical. Y entonces la idea es que lo que se espera que salga el 14 y 15 es un plan de trabajo para articular las agendas sociales, la agenda de gobierno, la agenda popular de movilización, etcétera, con la mayor autonomía e independencia posible que puedan tener los movimientos sociales frente al gobierno. Entonces, yo creo que hasta ahí, más o menos, yo les estoy pintando lo que se ha avanzado y lo que se está hablando. La cosa tiene que tener unos tiempos. Hay gente que me dice, no, pero es que Petro no puede imponer las cosas. Yo les digo, pues la única forma de que Petro no imponga las cosas es que participemos. Si no participamos, pues se van a hacer las cosas como se han hecho siempre, por arriba. Pero este es un debate que hay que volverlo nacional e internacional, gracias a ustedes también, porque con eso se da el debate. Esto es un proceso que no va a ser fácil. Obviamente podemos terminar sin hacer nada y cada cual por su cuenta. Y obviamente dentro del Polo hay gente que considera que el Polo es el partido, más histórico, que tiene tendencias, que no sé qué, que tiene estructura y que si nos vamos en una lista como Polo tenemos umbral. Y así cada loco tiene su posición, pero la tendencia mayoritaria en el Polo es votar la escisión del Polo, digamos, la fusión del Polo a un nuevo partido que hasta hoy lo razonable sería que se llamara Pacto Histórico, por las encuestas, más conocido y el que más dice la gente pertenecer. Entonces, compañeros y compañeras, a grosso modo, todo esto, si yo desglosara todos estos temas, podemos hacer una charla de 2 horas, pero hoy no hay el tiempo. Con mucho gusto lo podemos hablar más en otro momento, pero digamos que ese es el panorama. Mucha gente va a insistir en que no va a ir al pacto, sino que se queda en el Frente Amplio, y eso es válido. Yo, como veo las elecciones a la presidencia, no tenemos un Petro que pueda aglutinar como pasó la vez pasada. Entonces yo lo que veo es que cuando estemos eligiendo congresistas, vamos a tener 20 candidatos y candidatas en una diáspora, unos de Frente Amplio, otros de Pacto Histórico, y ahí, a través de una consulta, porque no hay otra vía, podríamos unificar una candidatura que pueda darle continuidad a este proyecto político. La continuidad de este proyecto político va a depender de que el gobierno gobierne, de que un plan de choque que está haciendo el gobierno para hacer una cantidad de cosas territoriales se materialice, de que avancemos en el proceso de paz, porque si no, lo que va a pasar es que nos van a estar dando bala todos los grupos armados. Si nosotros no retomamos cosas con el ELN de aquí al 26, con las MC-FARC, con los marquetalianos, si no tenemos sentado el Clan del Golfo, lo que va a pasar es que nos van a levantar a plomo a todos en todos los territorios, 250 municipios. Entonces, la paz para mí no es un problema accidental en este proceso unitario y de poder volver a ganar las elecciones. Es fundamental. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alirio, por tus planteamientos y tu reflexión. Antes de seguir adelante, me gustaría saludar Ahora, la presencia de aclaro que Diana. todo esto que, perdona, Perdón, aclaro que todo esto que estoy dando son opiniones y no son sí, sí, decisiones y que puedo estar desfocado y por fuera, porque obviamente son opiniones. por supuesto, gracias. Quisiera dar la bienvenida a Diana Peñarete. ¿Te puedes, por favor, presentar muy corto en qué país estás? Sí, buenas noches. Yo soy Diana Peñarete. Estoy conectada desde España. Aquí vamos a hacer una reunión también, una asamblea popular de colombianos en el exterior con nuestra congresista Carmen Ramírez Boscán, que la está organizando. Tenemos 5 mesas temáticas, no más de 5 mesas temáticas, correspondiente con las temáticas que han propuesto a nivel nacional. Y bueno, con muchas ganas de integrarnos a todo este proceso. Muy bien, Me encanta escuchar al senador Alirio, que fue profesor mío, además, en la ESAP. Y bueno, me deja muy claro lo que sigue para el partido. Entonces, pues muy interesante. Muchísimas gracias. muy amable, Diana. Bueno, abrimos una ronda de reflexiones cortas, por favor. ¿Quién quiere intervenir, comentar algo de las reflexiones de Alirio? A ver, Ángel, comenzamos por ti. Tienes la Sí, palabra. muchas gracias. Solamente un complemento, Alirio, compañeras y compañeros todos. Lo que pasó en el 2023 con el desastre electoral no tiene que ver con la unidad ni con el funcionamiento estructural como coalición ni nada de eso, sino que fue en cada partido una manipulación de los gamonales, los líderes y la gente que tenía el poder, como tú dices, el esfero. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso como argumento para organizar la coalición electoral o la coalición política es controvertible, es un elemento, pero no es por ahí que hay que convencernos. Por el otro lado, yo sigo teniendo la duda de la voluntad de fusión de la mayoría de los partidos y de la conveniencia de fusión. Finalmente, tercer elemento, que la Colombia humana tenga una decisión con todo y las dificultades y las contradicciones que hay ahí, eso tampoco es una garantía de que la unidad vaya a funcionar, justamente lo contrario. A mi modo de ver, la constitución de un partido no es por esos tres elementos que hay que tramitarla, sino más por el lado programático, como tú bien lo planteaste. Y a mí me parece que esa unidad o esa fusión, no sé si fusión, pero esa coalición, yo le diría así, no es necesariamente, no necesita la disolución de las personerías jurídicas, sino sencillamente la no participación electoral suelto, sino que el partido va en una nueva coalición, me parece a mí. Pero eso es debatible porque habrá que ver los artilugios jurídicos. Y habrá que ver también cómo se comporta la Asamblea Nacional Popular de pasado mañana y el domingo. De eso depende mucho la cuestión, porque lo más importante después del programa es la participación social. No es un cuestionamiento, son reacciones a la intervención y muchas gracias. Muy ilustrativa, Lirio, muy buena. Gracias. Muy amable, Ángel. Entonces, ahora damos la palabra. Tenemos 3 personas, Alex, Armando y José. Puesto que quedan 10 minutos para que Alirio nos acompañe, les ruego el favor de que sean lo más breves posibles. Gracias. Perdón, Alex. Jaime, hay Sí, que tener en cuenta que en el chat hay unas preguntas que hizo Antonio. Entonces, yo solamente en el momento que me toque diré un par de cosas, no más. Lo de perfecto, Antonio es lo gracias. importante. Bueno, gracias. Tienes la palabra, Alex. Mientras tanto, busco las preguntas de Antonio. Sí, Alex. Gracias. No, yo pienso, o sea, yo quisiera intervenir en términos pues de lo que acaba de plantear Ángel, pero sobre todo para
para hacerle una pregunta a Lidio, digamos, frente al rol de las figuras políticas que están construyendo partidos. Se está hablando de unidad. Esto es una lucha política, yo eso lo entiendo claramente. Y hay necesidad de llenar eso con votos, efectivamente, para que tengamos un mayor número de congresistas, pero hay una experiencia práctica que tiene que ver con el tipo de figuras que llegan a esas posiciones, que logran, digamos, en la competición electoral alzarse como líderes del partido. Y yo quiero traer ahí el ejemplo de la izquierda francesa, que inclusive en su discurso de Petro, pues él plantea ese gran ejemplo de unidad de los franceses, pues que uno lo vivió aquí adentro, pero que tiene que ver con una diferencia muy, muy clara, y es que la gente que logró desarrollar ese proceso de unidad hacía parte de un espectro ideológico que está caracterizado por la izquierda. Una izquierda un poco más democrática, una izquierda mucho más radical, una izquierda media, perdón, pero al fin y al cabo una izquierda. Y lo que uno observa en el proceso de, digamos, de construcción de figuras políticas en el pacto histórico y hasta la legislatura actual es que muchas de esas figuras generan dudas sobre su espectro ideológico. Es decir, no es gente necesariamente de izquierda, sino que inclusive había gente con posiciones muy, muy conservadoras que no tienen claro esa construcción, digamos, de poder popular, de crítica al modelo, y eso pues tiene que ver con el hecho de que, a mi manera de ver, de que en su discurso Alirio, pues le está dando un lugar muy importante a la noción de pueblo. Es el pueblo el que elige. Pero yo recuerdo que el pueblo en Colombia eligió a actores narcoparamilitares, a terratenientes, a gamonales, que el pueblo también eligió en Europa, a la extrema derecha en Francia o a Hitler en el pasado. Es decir, yo personalmente, y ustedes me perdonarán, esa noción de pueblo yo la tomaría con pinzas, porque creo, y ahí viene la pregunta para terminar y la consideración, es que yo creo que las figuras protagónicas de la construcción de partido unitario tienen que jugársela fuertemente, no sé cómo, para asegurarse de que las figuras que van a ser intermediarias, es decir, los congresistas y senadores, es gente que está realmente en una lógica de construcción alternativa de Estado y de nación, y no esos payasos, perdónenme que se lo diga así, que son una gran mayoría, no todos, no generalizo, pero una gran mayoría de gente que se le olvidó el proyecto del que venía, no la alternativa de proyecto, y que le hizo juego a la corrupción, le hizo juego a la reproducción del modelo antiguo, y pues eso no nos sirve. Perdóneme, pero eso no nos sirve. Por eso tengo mis dudas frente al tema del unitario, aunque creo que estratégicamente es necesario, pero se necesita garantizar que la gente que llegue a ese partido unitario y las figuras que se construyan sean gente que vengan de procesos de unidad popular y tengan una claridad ideológica frente al proyecto de nación y de Estado. Y yo dejo ahí, gracias compañeros. Jaime. No se escucha, Jaime. Creo que Jaime se congeló. Ah, perdón. Sí, Armando tienes, perdón, sí, estábamos. Armando, tienes la palabra. Sí, por favor, Un les hago un minuto. llamado para la brevedad. Sí, gracias. A mí me parece el término fusión me parece muy drástico, sobre todo en la concepción de izquierda, donde es tan importante el concepto de plural, ¿no? De diversidad y demás, que eso hay a toda costa que mantenerlo. Entonces me preocupa, está bien la parte económica, que los partidos salven sus patrimonios y los metan para mantener cada cual el suyo sin que haya problema, pero antes que eso, algo mucho más importante es la parte ideológica. ¿Cómo se haría entonces, si es que hay que tener algunas precauciones jurídicas para que los partidos en esencia sigan siendo lo que son las diferentes expresiones, las diferentes sensibilidades o matices o perfiles que defiendan, porque es muy importante precisamente, y el candidato digamos, la cúpula, digámoslo así, quienes estén arriba representando
todo eso tendría que tener una amplitud que recogiera toda esa diversidad. Entonces me preocupa es los espectros ideológicos, cómo se mantienen, porque lo que habría que evitar es también esa disolución. No puede que por cuenta de la palabra fusión se disuelva y desaparezca esas sensibilidades que son las que impulsan los proyectos realmente auténticos. Eso. Muy amable. José, tienes la palabra. Lo mío no es una pregunta, sino una información, Alirio. Venimos trabajando desde hace días en la parte internacional sobre dos ejes, sobre el eje de la unidad el eje de la unidad de los partidos y la unidad del pacto histórico, y dos, sobre el eje de la paz. Entonces, no voy a utilizar tiempo aquí. Lo único que te diría es que te vamos a hacer llegar ese documento que hemos venido trabajando. Son dos documentos porque ahí se sintetiza la propuesta desde el Pacto Histórico Internacional y desde, hay varios grupos que venimos como trabajando en eso. Entonces ahí estaría eso. Y sugiero que terminemos con lo de Antonio para que tenga un par de minutos el compañero de respuesta. Muy bien, Antonio, ¿estás por ahí? Gracias, Jaime. Creo que creo que las preguntas en realidad en su mayoría las fue respondiendo Alirio en la medida en que iba dando la charla. Gracias, Alirio. Y bueno, si hay alguna cosa que esté suelta ahí que él haya visto, pues que nos pueda complementar. Gracias. Muy amable, Antonio. Alirio, ¿tú quieres tomar la palabra para redondear? No, muy interesante las intervenciones de ustedes. O sea, yo reconozco que este es un proceso muy complejo, muy desafiante, tratar de sumar tantas diferencias. Igual, desde el punto de vista sociológico, uno podría decir que la consolidación ideológica de un partido puede tomar años, décadas. El Partido Comunista tiene 100 años y en esos 100 años la mayoría de los 90 o yo no sé cuántos, 80, nunca ha tenido personería jurídica, ¿no? Nunca la tuvo. Entonces, yo no veo que esa expresión política fusionada en un partido unitario vaya a desaparecer. Ellos seguirán allí con su iglesia, con su gente, con sus bases, con sus formas organizativas propias. Y creo que así va a pasarnos a todos y a todas. Es decir, que esas diferencias hay que respetarlas y reconocerlas. En algún momento habrá que definir cómo se toman las decisiones. Yo realmente creo que las decisiones deberían ser calificadas. Si el ambiente es tan plural, yo creo que las decisiones no se deberían tomar por la mitad más uno, se deberían tomar por el 70, por el 80%, para que haya mayor participación de sectores políticos en la toma de decisiones y para que no se tomen el partido unos, para que no pase lo que pasó en el Polo, que terminaron expulsando a unos y a otros. Y bueno, toda la historia de errores que cometimos seguramente. Entonces, a mi manera de ver, esto es un proceso muy creativo. Hay que soñar en que es posible. Yo pienso que el país ya cambió. Aquí no va a volver a gobernar la derecha ni 200 años, ni 100 años, ni 50 años, ni 30 años. De ahora en adelante pareciera que somos un país normal. El poder va a rotar. Y lo que nosotros necesitamos en el 26 es que no rote, porque hemos hecho muy poquito, con muchas dificultades, y porque 4 años son imposibles para materializar una agenda programática tan ambiciosa. Creo que estamos aprendiendo echando a pique. Nos hemos equivocado en el gobierno por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y hemos corregido por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Es un aprendizaje colectivo. Entonces, yo por lo menos que pensé que no iba a llegar a los 50 años porque me iban a matar antes y que pensé que nunca íbamos a hacer gobierno, me siento muy contento de este proceso social y político en que estamos y en estos debates. Entonces, les agradezco mucho, compañeros y compañeras, su invitación y pues estas reflexiones son compartidas en algunos espacios políticos, pero hay muchas contradicciones y hay mucha gente que tiene mucha desconfianza de unirse con nosotros. Un abrazo.
Bueno, muy Muchas gracias, amable, Alirio. Alirio, por tu Lo mismo, presentación, por tu presencia acá. Muchas Te gracias. haremos llegar el documento que habló José, o los documentos. Vale, muchas gracias, Gracias. compañeros, compañeras. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Alirio. Y gracias a todos los participantes y participantas. Muchas gracias. Gracias, Alirio. Un Gracias. abrazo para todos y todos. Hasta la próxima, don Carlos. A Chao, chao. Jaime, Oh, Chao, Ángel. chao. Luis, José, Gracias. Alirio. Hasta luego. Bueno, Chao, Vale. adiós. Chao, Chao, chao. chao, chao. 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 feliz noche. Antonio, por favor, para la grabación, si eres tan amable. Gracias. Oiga, y nos la comparten, grabación para